El día de hoy vamos a comenzar con una serie nueva y esta serie tiene que ver con la armadura de Dios. Y el día de hoy no vamos a empezar directamente con la armadura de Dios. El día de hoy vamos a mirar un mensaje que le podríamos llamar vestidos de poder. Y vestidos de poder tiene que ver con el poder que tenemos en nuestras vidas y el poder que tenemos sobre nosotros para poder prevalecer, para poder resistir cualquier enemigo, cualquier ataque, para poder estar victoriosos y caminar en fe, en victoria y, como dice aún la palabra, batallar la buena batalla de fe. ¿Lo crees? Ok, vestido de poder. Antes de hablar de la armadura de Dios, la armadura de Dios la encuentras en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Pero antes de esta enseñanza está el versículo 10. ¡Wow! Antes del versículo 11 está el versículo 10. Y quiero que lo leamos todos juntos. Efesios 6, 10. Vamos a leerlo todos juntos. Tú puedes leerlo de tu Biblia, puedes leerlo en la pantalla. 1, 2, 3. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ok? Este es un versículo bien sencillo. Yo te sugiero que te lo aprendas, que te lo memorices cuando estés en la mañana lavándote los dientes enfrente del espejo, que lo declares a ti mismo y que digas, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú puedes voltear a ver a algún vecino y dile, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Este es un versículo súper sencillo para recordar. Es un versículo que nos va a dar mucho aliento, nos va a traer buenas cosas a la memoria. Acuérdate que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios cuando la necesitamos escuchar. Y yo creo, como decía Ernesto, que esta palabra va a ser excelente, no porque te la estoy predicando, sino porque la palabra de Dios es excelente y porque es esta palabra que vamos a ver verdaderamente es poderosa. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Como cristianos, nosotros vivimos en dos realidades. Vivimos en la realidad del reino de Dios y al mismo tiempo vivimos en la realidad del mundo natural. Amén. Entonces, la Biblia dice que espiritualmente estamos en la presencia de Dios, estamos en el cuerpo de Cristo, pero aquí en la tierra estamos en este edificio, estamos en Camelback, estamos en Arizona, estamos en unas sillas, ¿ok? Entonces vivimos en dos realidades. Y como hay dos realidades, hay una realidad espiritual, hay una realidad natural. Tenemos ataques espirituales y naturales. Los ataques espirituales que batallamos en nuestras vidas son debido a fuerzas espirituales de la oscuridad, fuerzas demoníacas, y fuerzas, ¿verdad? La Biblia dice potestades principales que existen en este mundo. Ya se acerca Halloween. No estamos aquí para asustar, pero reconocemos que esta es una realidad. Muchas veces, aunque no nos guste admitirlo, no nos guste hablar de ello, esto es una realidad. Pero esto no es una causa de estar temerosos o de sentirnos intimidados. Al contrario, tienes que saber que ninguna hueste, ningún poder del enemigo tiene la autoridad o el poder de hacerte algún daño como hijo de Dios. Si lo pudiera, ya lo hubiera hecho. Si el enemigo tuviera poder para destruir tu vida, para afectarte, para dañarte, ya lo hubiera hecho. Pero no puede hacerlo a menos que nosotros le abramos una puerta. Y es por eso que estamos aprendiendo el día de hoy para saber cómo no abrir ninguna puerta ni por accidente, ¿ok? Y después vemos que no solamente batallamos problemas espirituales, sino vamos a batallar en nuestra vida problemas naturales. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra sociedad, nuestras finanzas. Entonces, hay dos realidades y batallamos con situaciones espirituales y batallamos con situaciones naturales. Este versículo que nos dice
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es un versículo poderoso. Y lo digo literalmente poderoso. Este versículo nos da 3 palabras que tienen que ver con poder. Y espero que me aguantes un ratito porque te voy a dar información que quizá no te interese muchísimo. Quizá digas, ok, no necesito mucho saber el griego, el significado, pero necesitas conocer un poquito porque el conocer el significado te va a ampliar o te va a dar una visión de lo que Dios está hablando. Si yo solamente te digo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no sé qué mires tú en cuanto a esta palabra fuerza, no sé qué mires tú en cuanto a la palabra poder, pero en la Biblia Dios tiene imágenes para cada poder, para cada palabra, y así como cada lenguaje, ¿verdad? Donde cada lenguaje tiene una figura para la palabra. El pastor estaba explicando en esta mañana que nuestro lenguaje, ya sea el español, el inglés, no son palabras necesariamente, son sonidos que tienen una imagen. Y cuando decimos perro, tú no te imaginas en la mente una P, una E, doble R y una O, sino tú miras una imagen de un animal con 4 patas, orejas bien chistosas y que le hace wuf, wuf, ¿verdad? Oh, no, los perros en inglés hacen woof, woof. Los perros en español le hacen wow, wow. Esto lo aprendí con mis niños, donde los animales en inglés tienen un sonido diferente a los animales en español. Así que tenemos que aprender hasta ser bilingües con los sonidos de animales. Ok, entonces la palabra fortaleceos o fortalécete en el Señor, fortaleza, esta palabra es la palabra en griego, en el original donde se escribió este versículo, es la palabra dunamis o en dunamo, ¿ok? ¿Quién sabe si así se pronuncia? Está en griego. Pero esta palabra significa fuerza explosiva, significa poder, significa una fuerza interior explosiva. Y esta palabra fortaleza en el original, en el griego, viene de la raíz de la palabra dynamo. Y esta palabra es donde nosotros sacamos la palabra dinamita. ¿Cuántos saben lo que es dinamita? ¿Cuántos se imaginan una dinamita? Quizá algunos de nosotros nunca hemos visto dinamita en persona. ¿Alguien de ustedes lo ha visto? Yo no. Oh, algunos aquí, peligrosos varones, ¿verdad? Ok, yo nunca he visto dinamita en persona, solamente en películas, pero todos sabemos lo que hace la dinamita, ¿verdad? La dinamita hace ¡pum! O en español, ¡kabum! No es cierto. La dinamita explota. Ok, esta palabra fortalécete, fortaleceos en el Señor, esta palabra poder explosivo de dinamita. Entonces, imagínate, ahora, fortaleceos, ¿ok? Esto es un poder que me va a energizar. Este es un poder que va a sacar chispas. Este es un poder que va a estar listo para explotar. Y esta palabra quiere decir que hemos recibido un poder dinámico, un poder activo, un poder y esta palabra fortaleceos no solamente es la palabra poder de dinamita, pero fortaleceos quiere decir que este poder ha sido depositado en ti. Este es un poder que tú tienes internamente. Si tú has recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, en ese momento el Espíritu de Dios vino en ti, hizo una infusión de su poder en tu vida. Dentro de ti, tú tienes ese poder de Dios explosivo, ese poder dinámico. Este es un poder sobrehumano que te permite realizar una tarea sobrehumana. Amén.
entonces tenemos este poder dentro de nosotros. Y algo súper padre es de que dice que nos fortalezcamos ¿en qué? ¿Te acuerdas de lo que decía el versículo? Fortaleceos, vamos a ver el versículo una vez más. Efesios 6:10 dice, fortaleceos, ¿en qué? En el Señor. Se me hace que lo tienen que decir más fuerte, como que están fortalecidos. Fortaleceos en el Señor. Wow, se escucharon súper poderosos. Ok, fortaleceos en el Señor. Y estas son buenas noticias, porque este versículo nos dice que el único requisito que tú necesitas para tener este poder dinámico, este poder explosivo dentro de ti, el único requisito que tú necesitas es estar en el Señor. Porque la única manera, la única fuente de este poder es el Señor. Nos fortalecemos en el Señor. Entonces, el único requisito que tú no necesitas hacer obras de la carne, porque este poder no viene de las obras de la carne. Tú no necesitas tratar de ganarte el favor de Dios o tratar de impresionar a Dios, porque este poder no viene a través de lo que tú trates de hacer con tus propias fuerzas. Acuérdate, este poder es un poder que ha sido puesto dentro de ti. Fortaleceos significa un poder que ha sido depositado dentro de ti. Y el único requisito que necesitamos para tener este poder es estar en el Señor. Estar en el Señor. Si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu corazón a Jesús, si tú lo has proclamado el Señor de tu vida, tú tienes ese poder dentro de ti. ¿Lo crees? Y si no lo crees, el día de hoy estás recibiendo esta información para que lo creas. Así que estar en el Señor es el único requisito. Y ahora, antes de continuar con las siguientes palabras de este versículo, necesito que nos regresemos un poquito al principio del libro de Efesios. Y necesito darte un breve resumen acerca del libro de Efesios. Y de hecho, necesito darte una tarea para esta semana, ¿ok? ¿Cuántos van a hacer una tarea esta semana? Levanta la mano. Dios, mira sus manos, ¿ok? Ya te tomó una fotografía el Señor, así que más vale que hagas la tarea. Ok. En Efesios 6, déjame darte una introducción. Ese versículo, fortaleceos en el Señor, es en el capítulo 6 del libro de Efesios. De hecho, es una epístola. Epístola significa es una carta. Si tú no conocías esto, el apóstol Pablo está en prisión y escribe una carta muy larga. Si nosotros tuviéramos hojas, serían hojas y hojas y hojas, porque esta carta, si la rompemos en capítulos, son 6 capítulos, ¿ok? Imagínate 6 hojas. ¿Alguien ha escrito una carta tan larga así? Ahora ya las cartas casi ni se usan, ¿verdad? Ahora puro texto, email, mensajes directos, ok. El apóstol Pablo, si tuviera Facebook, lo hubiera puesto en su página de Facebook, pero no tenía Facebook, así que agarró su pergamino, agarró su pluma y se puso a escribir una carta súper larga a la iglesia que estaba en Éfesos. En esta iglesia, esa era una iglesia súper importante, era una de las iglesias más populares. Todo el mundo quería estar en esa iglesia porque era muy famosa, porque en primer lugar el apóstol Pablo la había fundado. Después, el pastor de esa iglesia era Timoteo, el discípulo de Pablo. Y una vez que Timoteo dejó de ser pastor, el apóstol de la iglesia de Éfeso, el pastor de la iglesia de Éfeso, fue el apóstol Juan. Imagínate si tú no querías estar en esa iglesia. Si vivías en Jerusalén, decías, ¿sabes qué? Me voy a Éfeso porque quiero ir a la iglesia de Éfeso. Tienen una alabanza bien padre y su grupo de alabanza está... Ok, ya te imaginarás, ¿verdad? Era la iglesia a la que todo el mundo quería estar allí. No solamente el apóstol Juan asistía a esa iglesia y llegó a ser el pastor de esa iglesia, María, la mamá de Jesús, asistía a esa iglesia porque ella vivía con el apóstol Juan. Entonces, imagínate las celebridades cristianas que había en esa iglesia, ¿ok? Total que esta iglesia en Éfeso
es una iglesia que caminaba súper bien delante de Dios, eran bien eruditos en la palabra de Dios, conocían mucho. Dios casi los felicita en Apocalipsis cuando habla a la iglesia de Éfeso, les dice: ustedes han hecho súper bien, palomita, palomita, palomita. Les falta aquí una cosa. Pero entonces el apóstol Pablo está escribiendo, él está en prisión en esta ocasión, no porque hizo algo malo, al contrario, por causa de Cristo, les escribe todo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos a la iglesia de Éfesos para que la lean esta carta a la congregación. Y en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios nos dice solamente las bendiciones que tenemos en Cristo. Muchas veces tú piensas que la Biblia solamente te dice: haz esto, deja de hacer aquello. Pero si tú lees, y esta es la tarea, que durante esta semana nadie va a decir: es que no sé qué leer de la Biblia. No leo la Biblia porque no la entiendo. No leo la Biblia porque no sé qué leerla. La abro y yo no sé, ¿verdad? Le pongo el dedo por allí. No, esta semana, Iglesia Love Life y nuestros invitados que son familia, Iglesia Love Life en línea, vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de la epístola de Efesios. ¿Amén? Ok. Entonces, la tarea de esta semana es leer los primeros 3 capítulos de la epístola de Efesios. ¿Y por qué solamente los primeros 3 capítulos? Porque en estos 3 capítulos, Dios nos dice, estos 3 capítulos son maravillosos. ¿Sabías que en estos 3 capítulos tú no vas a encontrar un versículo que diga que tienes que hacer algo? En estos 3 capítulos, Dios solamente te dice: escúchame lo que tengo para ti, escúchame lo que he hecho por ti, escúchame quién soy en tu vida, escúchame quién eres tú en mi vida. Y en esos 3 capítulos, Dios te cautiva no con que haz esto, cambia aquello. No, eso viene después. Pero Dios primeramente, en los primeros 3 capítulos de Efesios, te dice cuántas bendiciones tienes en Cristo. En esos 3 capítulos te dice cuál es tu posición y cuál es tu posesión como un hijo de Dios. En esos 3 capítulos aprendes la herencia que tienes en Cristo, aprendes en Él. Este es un término que tú vas a encontrar en la Biblia, el término en Él o en Cristo o en quién. Este es un término que el apóstol Pablo lo utiliza en el Nuevo Testamento como más de 130 veces. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dependiendo qué versión leas, vas a encontrar de unas 7 a 9 ocasiones donde dice en Él, en Él, en Él o en Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es el único requisito para fortalecernos en el Señor? Estar en Cristo, estar en Cristo. Y la razón por la que muchas veces no caminamos en ese poder es porque se nos olvida que estamos en Cristo, o es porque no entendemos lo que estar en Cristo significa. Muchas veces la razón por la que nos sentimos cansados o desanimados o aburridos o distraídos es porque se nos olvida quién somos en Cristo. Di conmigo: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Él. Ok, entonces tu tarea es que leas Efesios capítulo 1, 2 y 3, pero principalmente Efesios capítulo 1. Y si puedes, vas a subrayar o vas a hacer notas cada vez que encuentres algo que diga en Cristo o en Él, en Él. Y esta semana tú vas a meditar en todas las cosas que Dios dice que eres en Cristo, porque acuérdate, estos primeros 3 capítulos, especialmente el capítulo 1, te dice tu herencia como hijo de Dios, te dice tu posición y tu posesión en Cristo, te dice todo lo que Dios ha hecho para ti y por ti. Te dice tu experiencia de la salvación y cómo puedes crecer en conocimiento y en fuerza. El capítulo 1 de Efesios es
wow, es un tesoro. Y si tú solamente lo lees, ok, ya terminé mi tarea, lo vuelves a leer y tienes toda una semana para leer Efesios y lo lees en diferentes versiones y deja que Dios te ame a través de estas palabras, ¿ok? En Efesios capítulo 1 vas a encontrar la voluntad de Dios, vas a conocer la gracia de Dios, vas a conocer de la gloria de Dios, vas a conocer del poder de Dios, vas a conocer del propósito de Dios, vas a conocer el llamado de Dios y vas a conocer la herencia que tienes en Dios. Dime si no, esto es un tesoro de conocimiento, de bendiciones. Después, en ese mismo capítulo, vas a conocer que en Cristo tú tienes tu posición. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Que donde está Jesús, allí estás tú. No solamente encuentras tu posición, encuentras tus privilegios en Cristo. Y tus privilegios tienen que ver con lo que Jesús es, tú eres en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un heredero, tú eres un victorioso. Lo que Jesús es, tú eres. Entonces, encuentras tu posición en Cristo, donde Jesús está, allí estás. Encuentras tu privilegio en Cristo, lo que Jesús es, tú eres. Encuentras tu posesión en Cristo, lo que Jesús tiene, tú tienes. Amén. Y por último, vas a encontrar tu práctica en Jesús. Lo que Jesús hace, tú haces. Después el capítulo 1 continúa. No creas que ya terminamos con nuestro resumen de Efesios. Espero que estés aprendiendo, porque por el resto de tu vida tú tienes la oportunidad de leer el libro de Efesios. Pero si conoces un poquito de contexto acerca de esta epístola, te va a beneficiar mucho. La palabra escogida o escogido en la Biblia es una palabra súper especial, porque Dios ha hablado esta palabra personalmente en mi vida. Dios me ha dicho personalmente, tú eres escogido. Y esta palabra escogido se menciona en Efesios 1:4. Esta palabra escogido te dice, ¿quién te escogió? El Padre. ¿Qué hizo el Padre? Te escogió. ¿Cómo lo hizo? En Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras. Dios ya sabía que ibas a nacer el día de tu cumpleaños y te planeó y preparó todas las cosas. Si tus papás te dijeron que fuiste un accidente, para tus papás fuiste un accidente. Pero para Dios, Él te tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Él planeó tu venida. Él, dice, te formó cuando estabas oculto. Nadie sabía de tu existencia. Dios estaba planeando y escribiendo todos los días de tu vida. Eres escogido. Pon tu mano en tu corazón y di, soy escogido por Dios. Dile una vez más como que crees en ello. Di, soy escogido por Dios. Entonces, esta palabra escogido nos dice que el Padre nos escogió. ¿Cómo lo hizo? Nos escogió en Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hizo? Para mostrar, para hacernos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero todas estas cosas son las que vas a encontrar tú cuando lees el libro de Efesios. Y antes de que termine con mi resumen de Efesios. En Efesios capítulo 1 vas a encontrar que no solamente eres escogido, eres predestinado, eres aceptado, eres redimido, tu conocimiento se abre para recibir la revelación de Dios, eres heredero, eres sellado con el sello del Espíritu y Dios te garantiza una eternidad completa con Él. Solamente en el capítulo 1 de Efesios. ¿Cuántos quieren que ya se acabe el servicio para irte a leer Efesios 1? Ok. Espero que este comercial para leer la Biblia, para leer el capítulo de Efesios, haya servido. ¿Cuántos están listos para ir a leer Efesios 1? Ok. Y lo lees, y si no lo entiendes, qué bueno, te va a causar que lo vuelvas a leer otra vez. Y si no lo entiendes otra vez, lo vuelves a leer otra vez. Y si necesitas, agarras tu teléfono y bajas la versión de YouVersion y lo lees en diferentes versiones, ¿ok? Y te vas a sumergir de Efesios. ¿Por qué?
porque la única manera en que podemos fortalecernos con este poder dinámico, explosivo que tenemos dentro de nosotros es sabiendo que estamos en Cristo, es en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y si yo no conozco lo que en Cristo significa, si yo no conozco lo que estar en Él significa, si yo no sé lo que en el Señor significa, el fortalecerme va a ser una cosa muy alejada para mí, porque voy a pensar, es que no soy una persona perfecta, es que ya caí, es que ayer anduve allí en la pachanga bien borracho, ¿verdad? Es que ya me peleé con mi esposo y todas las cosas que hacemos y que no hacemos van a ser un obstáculo para que nosotros caminemos en quiénes somos en Cristo, en esa nueva criatura que somos en Cristo. Y la única manera en que podemos ser fortalecidos es en el Señor. Y este requisito simplemente necesitas estar en Cristo. Y ya estamos en Cristo, pero mucha gente no entiende la realidad o la magnitud de lo que estar en Cristo significa. Pero este día estamos aprendiendo. Amén. Ok, después el versículo continúa. Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Di conmigo poder. Di conmigo fuerza. Ok, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora cuando leemos este versículo, cuando decimos este versículo, decimos, por lo demás, fortaleceos con poder dinámico en el Señor. Estoy en Él. Y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa poder de su fuerza? El poder de su fuerza, qué bueno que me preguntaste. El poder de su fuerza son otras dos palabras diferentes en el griego. La primera palabra, poder, es esta palabra kratos en el griego. Se escribe con K, K-R-A-T-O-S, kratos. Y este es poder demostrativo, poder sobrenatural, poder tangible, poder con una manifestación externa. En otras palabras, tú puedes tener el poder dinámico de Dios dentro de ti y nadie lo sabe, solamente tú lo sabes porque está dentro de ti. Acuérdate, fue infuso dentro de ti cuando el Espíritu Santo vino a tu vida. Pero ahora Dios dice que no solamente seas fortalecido con ese poder que el Espíritu Santo puso en tu interior, sino Dios dice, también fortalécete con el poder. Este es un poder que tiene que ser manifestado, este es un poder que tiene que ser tangible, este es un poder que lo puedes ver, que es palpable. Este poder es el poder que la Biblia utiliza cuando habla acerca de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús fue palpable. Los soldados que estaban guardando la tumba de Jesús sintieron el terremoto, se cayeron, ¿verdad? De tanto poder explosivo. La piedra fue removida y el cuerpo de Jesús que estaba sin vida, el cuerpo de Jesús que estaba tendido en esa cama, en esa piedra, sin vida por 3 días, el poder poderoso de Dios, el poder grato de Dios vino y no solamente salió, ¿verdad?, del infierno con nada pudo detener este poder, pero llenó cada célula del cuerpo físico de Jesús, llenó cada célula, cada órgano, cada pedazo de piel, los huesos, y empieza a darle vida a este cuerpo que estaba sin vida por 3 días. Imagínate un cuerpo muerto. Este poder kratos viene y empieza a manifestar poder, manifestar vida. Y este poder es tan supernatural, tan impactante, que no se quedó solamente en dar vida humana. Y Jesús dice, oh, ok, estoy vivo ahora con vida humana. Oh, mi cuerpo otra vez ya lo siento como estaba. No, este poder sobrepasa la vida humana y convierte este cuerpo físico de carne y huesos en un cuerpo glorificado,
el cuerpo que Jesús ahora tiene, un cuerpo que sobrepasa la naturaleza humana, un cuerpo glorificado que no está limitado a las leyes naturales, un cuerpo que no está limitado a los sentidos físicos. ¿Te lo puedes imaginar? Este es el poder de Dios, el poder de resurrección es el poder más grande que se conoce acerca de Dios. Tú no conoces ningún otro poder de Dios más grande que el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección no solamente trajo vida al cuerpo de Jesús, lo llevó a una vida más allá de la vida humana. Un superhumano. ¿Y qué nos dice este versículo? Que podemos fortalecernos con ese poder, que dentro de nosotros, y en Romanos 8 también lo dice, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Imagínate cuánto poder tenemos, imagínate cuánto necesitamos verdaderamente fortalecernos en el Señor para poder comprender lo que tenemos disponible dentro de nosotros. Muchas veces nos limitamos, tenemos un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza, y corres a agarrar un Tylenol. ¿Por qué no experimentar el poder de Dios y decirle, ¿sabes qué? Tengo el poder de Dios en mi vida y puedo vencer estas migrañas, puedo vencer este dolor de cabeza, puedo vencer este dolor de garganta. No estoy diciendo que la medicina no es buena. Si necesitas medicina, toma medicina y bendícela. Y gracias a Dios por medicina. Amén. Yo estoy agradecida por la medicina porque en muchas ocasiones ha sido de bendición. Pero ¿sabes qué? Yo reconozco que mi poder no viene de la medicina. Mi poder viene del poder de Dios. Y no sé cuántas veces cuando mi cuerpo ha sentido debilidad o síntomas o cansancio, simplemente no sabes ni qué sientes y dices, no, el Espíritu de Dios vive dentro de mi cuerpo, no te vas a enfermar, cuerpo eres fortalecido, cuerpo recibe la energía de Dios y tú puedes levantarte. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, puede operar en más allá solamente de tu cuerpo, más allá que tu cuerpo. Entonces entendemos que este poder Kratos es un poder que necesita manifestarse. Esto no es un poder que Dios te lo da para que lo pongas solamente en una caja. Este poder necesita ser palpable, ser manifestado en tu vida. Y después cuando dice fuerza, en el poder de su fuerza, esa palabra fuerza es una palabra diferente en el griego. Y esta palabra es la imagen de un hombre fuerte. ¿Te acuerdas de Arnold Schwarzenegger, verdad? Cómo estaba el Superman. ¿Has visto una imagen de un Atlas, este superhombre cargando un mundo? Jesús es nuestro Atlas, ¿ok? Jesús es el verdadero Atlas que sostiene el mundo. Y de hecho ni siquiera con sus brazos, dice con el poder de su palabra. Ok, imagínate aquí el brazo musculoso de Dios. La Biblia menciona algunas referencias acerca del brazo de Dios. Imagínate un brazo bien musculoso. ¿Y qué dice en conclusión este versículo? Este versículo nos dice, fortalécete en el Señor y en la poderosa demostración de habilidad que opera en ti como resultado de la fuerza que tiene Dios con sus músculos, ¿verdad? Y estamos hablando obviamente simbólicamente, porque Dios no necesariamente tiene músculos, pero Dios nos da simbolismos de que Él tiene un brazo fuerte y que nos levanta con la diestra de su justicia, ¿verdad? Entonces, este versículo, te digo, es un versículo poderoso, porque nos da 3 términos de poder, y no importa cuán joven eres, no importa cuán grande eres, tú puedes operar en el poder de Dios en tu vida. De hecho, necesitamos operar en el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando vamos a empezar a hablar acerca de la armadura de Dios, no el día de hoy, pero la armadura de Dios, tenemos una gráfica. ¿Te gusta esta gráfica? Se me hizo súper creativa. Un buen dibujante que tenemos aquí en la iglesia. Obviamente este es un dibujo,
pero ¿cuántos han visto un soldado en la época romana con una armadura de a de veras? ¿Ok? Vamos a utilizar figuras o imágenes en nuestros mensajes que vienen. Pero si el apóstol Pablo les hubiera dicho a la iglesia de Éfesos, pónganse la armadura de Dios, que es el versículo que sigue, Efesios 10:11. No lo vamos a leer ahorita. Pero si el apóstol Pablo hubiera dicho, pónganse la armadura de Dios, ¿sabes lo que la mayoría hubiera dicho? Ok, yo no puedo. Esto no es para mí. ¿Sabes por qué? Porque la armadura de Dios, si tuviéramos una armadura de veras aquí, que estaría padrísimo, pero no la tenemos, ni te hagas ilusiones, no la vamos a tener, solamente en figuras. Pero si tuviéramos una armadura aquí, esta armadura pesaría entre 75 y 100 libras. Casi es como cargar a otra persona, ¿verdad? A todos que estamos bien delgaditos aquí, quisiéramos pesar, no creo, solamente un niño probablemente. Ok, 75 a 100 libras. Si yo trajera esta armadura y te digo cuánto pesa y te digo póntela, la mayoría de ustedes diría, no gracias, no gracias. Y no solamente te estoy diciendo póntela, sino póntela y camina así todo el día y corre y pelea y haz toda tu vida. Todos nos diríamos, no, yo no califico para ello. Pero es por eso que Dios nos dice antes, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, porque verdaderamente tú tienes el poder para cargar no solamente esa armadura. Y acuérdate, estamos hablando en simbolismos, pero mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primero que nada, reconoce lo fuerte que eres, la habilidad que tienes en Dios, el poder que tienes en Cristo, con poder sobrenatural, poder dinámico, poder explosivo, poder sobrehumano, poder muscular, aún si necesitas. Entonces vas a poder tomar la armadura de Dios. Y cuando estudiemos acerca de la armadura de Dios, va a ser algo súper práctico que vas a aprender cómo aplicarlo en tu vida, obviamente en tu diario vivir. Pero antes que nada necesitas saber que tú tienes el poder de Dios habitando dentro de ti. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. Amigos, hermanos, nosotros no somos víctimas, no estamos en este mundo como tratando de sobrevivir o el diablo es súper poderoso, nos ataca y no sabemos qué hacer o simplemente sentirnos indefensos y decir, oh, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquello. No, tenemos que aprender cuánta autoridad y cuánto poder tenemos en nuestras vidas. Y autoridad es otra cosa. Un policía, si se pone ahorita en la calle, un policía no necesita gritar y decir, hey, yo soy bien poderoso. No, simplemente va y se para enfrente de la calle y todos los carros se paran. Carros más fuertes, más poderosos, pero todo, ok, ¿qué hacemos, verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué hice mal? Y ese policía solamente necesita pararse allí. No necesita hacer nada más, gritar, mostrar sus músculos, simplemente ir y pararse. ¿Por qué? Porque Él conoce su autoridad. Dios quiere que lleguemos a esa posición donde no solamente conoces el poder que está dentro de ti, sino la autoridad que tienes en Cristo. Y entonces no vas a andar intimidado en la vida, vas a poder ir y pararte en medio de cualquier situación, vas a poder resistir cualquier ataque del enemigo, vas a poder tomar control y autoridad de tu propia vida, de tus pensamientos, de tu estilo de vida. Tienes poder y autoridad. Antes de terminar, ¿cuántos han visto, y esto quizá, no sé si es buen comercial o no, si no es bueno, ignóralo, ¿ok? ¿Cuántos han visto la película The Matrix, la matriz? Ok, algunos de ustedes. Ok, si no la has visto, no te pierdes mucho, pero a mí me encanta esa película. Ni siquiera sé si es buena para recomendarla o no. Espero que sea buena para recomendarla, no sé.
Ok, si no, ignórame, ok. Pero esta película es de una persona que vive en dos realidades. La realidad, el mundo natural, pero una realidad que la mayoría de gente no conoce, que están viviendo una realidad falsa. La verdadera realidad, este hombre, ¿verdad? Es Neo, ¿ok? Y en esta realidad que la mayoría no conoce, digamos, tu vida espiritual que la mayoría no puede ver, es como esta imagen. Esta muchacha anda cruzando la calle como las otras personas que andan cruzando la calle y se ve normal, pero con tus ojos cristianos tú puedes ver una armadura en ella. Pero en la actualidad ella se mira normal como cualquier otra persona. Así en nuestras vidas andamos una vida normal, pero en el área espiritual, si nos pudiéramos ver espiritualmente, verías tu armadura bien padre y verías que tienes el poder y la fuerza para cargar esta armadura que pesa casi lo que tú pesas o lo doble de lo que pesas, ¿verdad? En fin, en esta película de Matrix estaba pensando que en nuestra serie anterior, Venciendo. Y Venciendo esta serie se trató más que nada de cuando estamos peleando con cosas, con depresión, con ansiedad, estás peleando con cosas que están tratando de atacarte. Pero después llega la posición donde resistes y aprendes a resistir. Y después no solamente resistes, sino que sabes que puedes resistir y aún puedes atacar. ¿Ok? Entonces hay tres posiciones en nuestra vida batallando los ataques del enemigo y batallando los ataques de nuestra propia carne. Uno es cuando estás batallando y estás venciendo, ¿ok? Imagínate a Neo, ¿verdad? En la película, las personas están, son como, ¿quién sabe qué son? Los inspectors, o no sé cómo se llaman, ¿verdad? Son unos tipos que están tratando de atacarlo, ¿ok? Y él está peleando y él está, hey, déjame en paz, y otro viene por aquí. Esto es venciendo la ansiedad, venciendo la depresión. Estás batallando, pero finalmente no te das por vencido. Lo resistes, peleas, pataleas. Pero después llega un momento en esta película donde finalmente se da cuenta, ¿sabes qué? Nadie tiene tiempo de estar venciendo en esta. Voy a aprender a resistir. Y crece en su identidad. Y al rato no solamente vence los ataques y a todos los manda, ¿verdad?, a volar. Una patada por allá y se van. Otros salen corriendo. Pero después se da cuenta que ya no necesita estar peleando físicamente, sino que ahora puede resistir. Y empiezan a dispararle. Y él lo único que hace es pone, ¿verdad?, y agarra. Y puede resistir cualquier ataque, cualquier arma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y puede resistirlo. Ya ves como todo lo veo cuando me conviene, ¿verdad?, con versículos. Y después se da cuenta que no solamente puede resistir esos ataques, dice, wow, si pude vencer lo físico y si puedo resistir estas armas, ahora puedo también atacar. Y entonces agarra la posición de ahora voy a ir y atacar. Ahora ya no estoy tratando de salvarme, ya no estoy solamente resistiendo, ahora voy a ir a la ofensiva. Y esas son posiciones que creo que últimamente cuando reconozcamos y aprendamos y sepamos cómo aplicar la armadura de Dios en nuestras vidas, vamos a poder darnos cuenta que nuestra vida no solamente se trata de estar venciendo, porque imagínate 3, 5 personas aquí tratando de atacarme y tratando de golpearme. Ya me verías, ¿verdad?, como pulpo tratando de cubrirme y protegerme y al mismo tiempo defenderme. Así están muchos de ustedes, así están muchos cristianos aquí. Solamente los ataques vienen y solamente estás protegiéndote y de vez en cuando das una patada y un golpe. Tienes que salir de esta posición de vencer
a una posición donde te deshaces de estas cosas, nadie tiene tiempo de estas cosas, y aprendes a resistir, aprendes a pararte en tu posición, y vienen ataques y simplemente los resistes. Pero una vez que sigues creciendo en tu identidad en Cristo, en Él, quién eres en Él, escogido, aceptado, amado, redimido, llamado, predestinado, heredero de Dios. Todo lo que vas a aprender en Efesios, capítulo 1, 2 y 3. Una vez que empiezas a caminar con esta actitud, con esta autoridad, con esta confianza, con esta fortaleza en el Señor, ya no vas solamente a estar aquí resistiendo los ataques. Vas a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me estén echando estas balas. Voy a ir a atacar. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Que no estés tratando de defenderte todo el tiempo. No solamente que estés resistiendo, que vayas a la ofensiva. Vayas a la ofensiva y te deshagas de esos ataques. Y puedas caminar en tu poder y en tu autoridad. Amén. Entonces, de eso se va a tratar estas series. Vamos a hacer nuestra tarea. Vamos a fortalecernos en el Señor, vamos a meditar en estos versículos, vamos a pedirle a Dios que nos revele ese poder que tenemos dentro de nosotros. Tú tienes el mismo poder, yo tengo el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos el poder del Espíritu. Algunos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si tú no lo has hecho, tú quieres este poder. Si ya lo tienes y no lo has practicado, tú necesitas una frescura de este poder del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a tener una oportunidad para ello. Pero conozcamos quiénes somos. Deja de verte en el espejo como una persona que no tiene poder o influencia. Mírate como Dios te mira. Mírate en Cristo. Mírate quién eres en Él y aprende a caminar con esa autoridad que tienes como un hijo de Dios. ¿Lo crees? Ok, entonces vamos a hacer nuestra tarea toda esta semana. Vamos a llenarnos de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.